Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que hacemos aquí habitualmente después de haber compartido, por supuesto, el capítulo con ustedes. Hoy vamos a estar debatiendo acerca del capítulo 6 de esta tercera temporada que tiene muchísimos temas. Muchos temas que tienen no solamente actualidad, sino que también son muy convocantes. Vimos anoche un capítulo donde Kierkegaard es el filósofo convocado y alrededor de él, por supuesto, se van tejiendo distintas historias. Merlí se los presenta porque justamente habla de la libertad de elección. Y en ese camino vemos que muchos de los estudiantes de Merlí empiezan a incursionar en el consumo de sustancias problemáticas, en el consumo de marihuana. Vemos a un Gerard con un brote psicótico. Vemos la reacción de los estudiantes, de sus compañeros, de sus compañeras, la reacción de su mamá, la reacción del resto de los docentes. Vamos a estar hablando mucho de ese tema esta noche. Bueno, quedan todos impactados allí cuando se enteran de Gerard. Voy a presentar a mis invitados esta noche. Está con nosotros el señor Pablo Sachis, licenciado en Filosofía, docente también de Escuela Media. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Gracias por sumarte. El filósofo convocado es Kierkegaard y habla justamente de la libertad de tomar distintas elecciones. La pregunta para vos es si la libertad nos hace esclavos. Bien, pregunta complicada si las hay. También recorre casi toda la historia de la filosofía y podríamos decir que en algún punto, digamos, la libertad implica una gran responsabilidad. Como decía Sartre también, un gran lector de Kierkegaard, Kierkegaard fue uno de los padres del existencialismo, como dice Merlí, influyó en todas las corrientes existencialistas del siglo XX, en Camus, Sartre, Heidegger y demás. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Ahí está una gran paradoja, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que seamos esclavos de la libertad, no quiere decir que nos esclavice, sino que tenemos esa responsabilidad de saber, de pensar, de reflexionar cómo utilizar esa libertad, digamos, cómo movernos en ese ámbito de la libertad. Sin embargo, al fin y al cabo, la libertad es la condición de posibilidad, digamos, de la ética, de la política y de todas nuestras elecciones. Así que no es que estamos condenados a ser libres, sino que la libertad demanda responsabilidad. Bien, voy a presentarlo a él, al señor Juan Carlos Godoy. Es licenciado en Psicología, docente, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en consumos problemáticos. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Sole, ¿cómo te va? Gracias por sumarte. Gracias a vos. ¿Cómo debe abordarse el tema del consumo, de la tenencia y en este caso también de la comercialización? Porque lo vemos a Paul Rubio que está metido en esa cuestión de venderle a sus compañeros. ¿Cómo debe abordarse en las aulas, en las escuelas? Es una muy buena pregunta y cuando vos hacías la introducción decías que era un tema convocante y lo es, porque por ahí lo que uno observa desde afuera es un gran exceso de voluntarismo del personal docente de las instituciones, al menos en el ámbito de la provincia de Córdoba, pero quizás por ahí les falta una apoyatura más formal en términos de capacitación respecto de cómo intervenir justamente en ese tipo de situaciones. Yo no querría detenerme tanto en los aspectos legales, pero sí en pensar en cómo un docente frente a alumnos tiene que proceder cuando detecta, como lo hace Merlí, estudiantes que por ahí están bajo los efectos del consumo de alcohol, de marihuana o de alguna otra sustancia. Por allí quizás tendríamos que hacer un mayor esfuerzo dentro de nuestra sociedad y particularmente entre las instituciones, el Ministerio de Educación y todo lo demás, para sistemáticamente estar capacitando al personal docente de las instituciones para que a esa intencionalidad que de por sí es buena, de querer siempre preocuparse por asistir, contener y formar más allá de lo que es lo curricular, ¿no? Porque también tiene que ver el contacto humano que un docente despliega frente a los chicos y a las chicas, es formativo también. Bueno, ¿cómo hacerlo? Cuando excepcionalmente, porque también hay que decirlo, esto por suerte no es algo regular, cuando excepcionalmente se encuentran con una situación en donde un alumno o una alumna está intoxicado y hay que trabajarlo. Luego lo legal creo que hay muchos matices, sí. Y bueno, en todo caso después lo podemos ir charlando, pero yo querría hacer énfasis, como vengo de la psicología, en ver cómo dotar a nuestros docentes de las mejores herramientas para que puedan trabajar con estos chicos o con estas chicas cuando ocurren situaciones como esta. Bien, y hablando de docentes, está con nosotros María Belén Pistone. Belén es docente, como decíamos recién, de escuela secundaria, pero también actriz, una de las actrices más reconocidas aquí en nuestra Córdoba querida. Bienvenida, Belu, gracias por sumarte.
Hola Sole, gracias por invitarme. Y una de las Encantada. docentes más queridas por tus estudiantes también, ¿no? Siempre hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de ellos y siempre lo rescatan. Belén, la pregunta para vos tiene que ver con el consumo de marihuana. ¿Estás socialmente aceptado entre los y las adolescentes? Sí, reaceptado está. Yo a veces noto también que ellos hablan abiertamente de eso y como adulto, siento que los docentes tendríamos que estar más preparados a nivel de protocolo, porque también, viste que todo lo que pasa en la sociedad se lo carga el docente. Nosotros tenemos que formarnos en todo y a veces ya no damos abasto, pero sí deberíamos implementar un protocolo de trato de esto para poder vehiculizarlo a ese estudiante a un gabinete que nos respalde y que pueda tratar formalmente el asunto, porque si no también empieza a pasar que los docentes tenemos que tocar todos los instrumentos de la orquesta y para nosotros tampoco es fácil. Pero enfrentando eso de primera mano, como lo que vive Merlí, sí debería haber un protocolo, como dice Juan Carlos, de poder contenerlo ahí y vehiculizarlo hacia un espacio formal de tratamiento de eso que le está pasando. Anoche veíamos que no solo cuando Gerard y Joan llegan drogados o se drogan en la escuela, el resto de sus compañeros, salvo Tania, que es la única que se enoja o que lo marca, el resto es como que lo deja pasar, ¿no? Sí, incluso Tania está más preocupada por Paul que vende que por los compañeros y el consumo. Me parece que está también ahí la cuestión de la tranza, de la venta, del delito de la venta, del narco, que también la angustia a Tania. Pero sí, entre ellos está la verdad que aceptado. Bien, bueno, los temas están planteados de esto, vamos a estar conversando esta noche. Tras la pausa vamos a empezar a ver a recordar algunos de los fragmentos y por supuesto vamos a debatir sobre ello. No se vayan, ya volvemos. Bueno, Kierkegaard es el filósofo convocado esta noche por Merlí para hablar justamente de la libertad de las elecciones, y esto le juega como una mala pasada en un punto, porque después todo se va desbandando y vamos a ver que Merlí reflexiona en torno a eso. Pero el vértigo de la libertad, Pablo, ¿por qué crees que Merlí lo trae a Kierkegaard en este capítulo? Bueno, en primer lugar creo que es uno de los filósofos quizás más olvidado o que en la academia no se estudia tanto, y al mismo tiempo es uno de los grandes padres del existencialismo, como dice ahí Merlí, y que influenció a todo el siglo XX, y en este caso le viene como anillo al dedo en el sentido de problematizar, de tratar el tema de la libertad y de la responsabilidad. Sin embargo, Kierkegaard aborda muchísimos temas que tienen que ver con esto, obviamente, como el temor y el temblor ante esa libertad, ante también estar en ese abismo de la existencia que nos angustia. Bueno, plantea distintas cuestiones que no aborda tanto Merlí, sino que va más por el lado de la libertad, que también es algo muy importante. Pero bueno, en este caso creo que lo que quiere recalcar Merlí es que la libertad implica responsabilidad, hacerse cargo de los actos, hacerse cargo de los propios pensamientos, más allá de que eso pueda llegar a angustiarnos en muchas ocasiones. También esa libertad, cuando la podemos dimensionar, cuando somos conscientes que somos completamente libres y que todo depende de nuestras decisiones y de nuestro modo de pensar, genera cierta angustia, genera cierto temor ante la consecuencia de nuestras acciones. Yo creo que eso es un poco lo que quiere plantear Merlí y dejar como una enseñanza más bien práctica. Convoco al psicólogo de la sala y le pregunto por qué nos genera tanta angustia. ¿Puede paralizarnos la libertad? Sí, claro. De hecho, está muy buena todo el repaso que viene haciendo Pablo, porque dentro de la psicología hay toda una vía que se conoce como tercera posición o tercera vía, que se engloba dentro de lo que llamamos psicologías humanistas, en donde el concepto de libertad y la contribución de filósofos como Kierkegaard, Sartre y otros más es central, ¿no? Y cambian un poco la mirada que por ahí se ascribe al psicoanálisis y a las otras orientaciones más cognitivo-conductuales de un hombre quizás visto de una perspectiva mecanicista, que digamos, ¿no? Como determinado, a un hombre que tiene que tener un rol, o una persona, para hablar un poco más inclusivamente, una persona que tiene que tener un rol más activo y asumir esto que describe Pablo en su narración de cómo viene evolucionando el pensamiento desde Kierkegaard, de que hay elecciones y que por cada elección hay consecuencias, ¿no? Igual no son las únicas teorías psicológicas que han abordado el tema de la decisión, ¿no? Belén,
Como docente de adolescentes te pregunto, ¿qué hacen los chicos, sobre todo cuando llegan a una edad, cuando se encuentran con tanta libertad junta, cuando entienden que ya, bueno, cuando empiezan a organizar su viaje, cuando empiezan a pensar qué van a hacer cuando terminen la escuela, se empachan de libertad? ¿Cómo reaccionan? Y bueno, viven excitadas y excitados y con esa novedad en sus vidas, en sus manos, que es preciosa. Pero bueno, ahí estamos los adultos, las adultas, ¿no? Para contener esas decisiones y para poder hablar. El problema con la droga es que es un tema tabú también. Digo, no es tabú, lo hablamos todo el tiempo, se habla de esto, pero al estar criminalizado es un tema bastante más peligroso que hablar del alcohol. Un hecho que nosotros estamos teniendo fuerte en los sextos años, prepandemia, sobre todo con la escuela presencial al 100%, eran estos típicos días, último primer día de clase, último día de clase. Sí. El 21 de septiembre. El UPD, así lo llaman, el UPD eso. Creo. Nosotros, todas las escuelas, todas, te estoy diciendo, las escuelas registramos chicos alcoholizados en la formación después de esos eventos. Lo que pasa, bueno, como es alcohol y no es marihuana, el tratamiento es mucho más claro, es más abierto. Hablamos enseguida sobre ese consumo y la problematización del consumo, qué consecuencias trae, cómo relacionarse con ese consumo. Lo hablamos con las chicas y con los chicos porque sabemos que es un consumo legal y que ellos van a seguir teniendo. Es evidente eso, pero en la escuela tratamos de darle herramientas como para que entiendan el peligro de la desproporción en ese consumo. En cambio, con la marihuana es un poco más complicado porque es ilegal. Bien. Anoche justamente veíamos cuando Joan y Gerard llegan fumados a la clase. Me da gracia porque está como muy romantizado. No es que me da gracia, me parece que está muy romantizado el tratamiento. Y te traslado la pregunta, Pablo, que le hice a Belén al comienzo, vos también en calidad de docente secundario. ¿Está socialmente aceptado entre los y las estudiantes el consumo de marihuana? Sí. Yo creo que siempre hay que tratar de ver ciertos matices. Sin embargo, hablando en términos generales, podríamos decir que sí, está aceptado. Al mismo tiempo, lo que yo concibo son muchas tensiones, porque bueno, entre ellos está aceptado, no lo toman como algo sumamente transgresivo o algo como un pecado, como si fuera en otras épocas, o algo ilegal. No se preguntan esas cuestiones, sino que bueno, es una práctica más de diversión, de entretenimiento, incluso de rebeldía. El problema es que ellos lo aceptan, pero por ahí las autoridades lo reprimen. Y ahí hay una tensión como muy fuerte. No hay una contención, no hay un tratamiento pensado, intersectorial también. Y ese creo que es el gran problema. No si está naturalizado, si está aceptado o no, sino el gran problema es no tratarlo, no abordar el problema, justamente esta temática, de una manera adecuada y lo más profesional posible. Bien, me voy a parar ahí, porque ese es un tema sobre el que también vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero que Juan Carlos nos cuente cuáles son los abordajes posibles o las miradas que existen hoy. Vos hablabas bien de que, decías hace un ratito que algunos lo prohíben directamente o decían no hablarlo. ¿Cuáles son las miradas que existen alrededor de este tema? Básicamente las podemos reducir a dos. La que históricamente ha estado predominando desde la década de 50, 60 hasta hoy inclusive, que se conoce típicamente como mirada prohibicionista, ¿sí? Quizás el ejemplo más exacerbado de ese tipo de perspectiva es la famosa época de la ley seca en Estados Unidos, cuando el gobierno prohibió la venta de alcohol, ¿sí? En su afán de querer controlar lo que ellos veían como un problema de salud. Y que tuvo consecuencias totalmente opuestas, ¿no? Porque se produjo toda una explosión del mercado ilegal de producción de alcohol. Pero no obstante, el modelo, el paradigma prohibicionista se sostuvo, fue asumido más allá de Estados Unidos por un montón de países, Argentina entre ellos, y con el tiempo surgió otra perspectiva que se llama perspectiva de reducción de daños, que es una perspectiva que asume que no importa todo lo bueno que vos hagas en términos de gobierno, escuela, familia, lo que sea, siempre va a haber un porcentaje de personas que se te van a escapar por algún lugar y van a estar expuestos o a la exploración con las sustancias o a sufrir algún efecto asociado con las sustancias o a mantener el consumo de sustancias. Entonces, lo que se piensa desde esa perspectiva es más bien asumir eso como si fuera una especie de principio de realidad e ir desarrollando distintos tipos de dispositivos que hacen énfasis en la promoción de la salud, en la prevención y eventualmente cuando tenés los casos ya instalados como problemas en dispositivos de intervención bien específicos y bien orientados.
en ese River Boca, si vale la expresión, se están moviendo todos los gobiernos hoy en el mundo. La idea es que poco a poco se vayan orientando hacia la perspectiva de reducción de daños. De hecho, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, están haciendo esa estrategia. Ese viraje. Cuesta, porque, digamos, también tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con marcos ideológicos, tiene que ver también con efectos sobre la sociedad y sobre las economías. O sea, para darte dos realidades diferentes. Por ejemplo, el gobierno uruguayo avanzó un montón en el tema del consumo de marihuana, la ha legalizado, ha asumido el control de la venta y todo lo demás. Nosotros todavía lo estamos discutiendo. Es cierto que en los últimos años se avanzó un montón, pero bueno, en la región quizás son por ahí los dos pocos países en la zona sur que han avanzado en esa línea. En esta escena que vimos recién, vemos por un lado a Gerard y a Joan que están fumados, que están drogados, y por otro lado lo vemos a Paul Rubio llegando y dice, bueno, pero no digan que yo fui el que les vendí, ¿no? Aparecen las dos dimensiones, te lo pregunto a vos, Juan Carlos, y se lo pregunto también a Belén. ¿No existe como un desbalance entre estas dos realidades, digamos, como un romanticismo respecto del que consume, pero también del que vende? ¿O no? Posiblemente. En el caso de Argentina es un fenómeno complejo porque hace algún tiempo algún funcionario o funcionaria fue criticado por advertir que avanzar sobre eso, sobre todo por ejemplo en el conurbano, era avanzar sobre, si vale el término, las pequeñas economías de subsistencia de muchas familias. Es un fenómeno, Pablo usó la palabra intersectorial, es un fenómeno que tiene muchísimas facetas, muchísimas complicaciones para los gobiernos, para las personas. Hay que analizar cada elemento. Bien. Para ver qué se puede hacer al respecto. Belén, te lo pregunto con tu doble sombrero de docente y también de actriz, de guionista, podríamos decirlo. ¿No ves que hay como un desbalance ahí en esa mirada, en esa doble mirada? Sí, a mí me gusta también que en cada debate hagamos un pasaje por cómo nos pinta la serie la realidad, porque ahí hay una mano que no es inocente y que también le conviene a la atracción de la ficción, ¿se entiende? A la creación de adhesión y sí, yo creo que están un poco caricaturizados uno y otro, digamos. Lo que sí me preocupa con respecto al papel de Paul y que se toca recién al final es que él, el gran problema también del trabajo que él ejerce es que él no sabe bien lo que vende. O sea, él sabe que vende marihuana, pero él no sabe bien lo que vende. Y ahí tenemos un problema grande también. Pablo, como docente, antes de pasar al siguiente tape, comentabas fuera del aire que en las escuelas también se dan en las escuelas cordobesas también se da esta realidad. ¿También los chicos, los que venden o las que venden, están dentro de las escuelas? Sí, lamentablemente en muchos casos sí. A ver, como decía Belén también recién, creo que esta escena que acabamos de ver muestra un poco, caricaturiza y lleva un poco al paroxismo cosas que suceden en la realidad. Vemos ahí un Gerard y un Joan que están medios idiotizados y el Paul que les dice es un poco temprano para estar así y demás. Pero en los colegios sucede, quizás no a ese nivel, no de esa manera, pero sucede y lamentablemente es muy difícil abordar el problema. Eso es lo más complicado. O sea, porque están los que consumen, obviamente, pero también están, como se le dice, los dealers o el tranza. Y muchos de los chicos son amigos de ese tranza, como se le dice. Ellos mismos le dicen así, yo no le digo así. Y entonces por ahí se identifica, se sabe quién es, pero no se sabe qué hacer. Y la salida más fácil es denunciarlo, mandarlo al frente, que vaya a dirección y de alguna manera usar estrategias punitivas, represión, sanción y demás. Y ese es otro problema también, porque no soluciona esta problemática al fin y al cabo, sino que se termina estigmatizando a una persona, en este caso es Paul, pero puede ser cualquiera de nuestros estudiantes, por vender. Y bueno, y no se sabe por qué está vendiendo, de dónde saca lo que vende, cuáles son las condiciones que lo llevaron a eso. Así que bueno, es una gran temática para discutir y creo que lo que tenemos que advertir como más importante es no caer en esa estigmatización y tratar de una manera compleja e intersectorial este tipo de problemáticas. Bueno, porque otro tema sobre el que nos vamos a meter en un ratito también, no ahora, pero es justamente, ¿no?, sobre lo que se vende, que puede ser de diferente procedencia y un montón de tipos de calidades y cosas que uno se puede meter completamente diferentes. De eso quiero que también nos hables en un ratito. Anoche vimos que
justamente en este plan de idiotizados que estaban Gerard y Joan, deciden masturbarse para ver el semen en un microscopio en el laboratorio de la escuela. Y hacen allí una analogía con los soldados americanos. Después de eso, por supuesto, viene la reprimenda. ¿Vamos? ¿De qué no se puede? ¿De qué te reís, Juan Carlos? Me río porque, digamos, hay cosas que, como decíamos recién, hay temas tabú para algunos, no actores en el sentido del rol de actor, sino para algunos referentes dentro de la comunidad, y hay temas que no lo son, ¿no? Y lo otro que me causa gracia es la incapacidad del directivo, pobre, para pensar un castigo y la dilación, ¿no? En el caso de psicología hay teorías muy claras que marcan que si vos querés que un comportamiento cambie, no podés demorar la percepción de la consecuencia para la persona que hizo ese comportamiento. Entonces, los chicos se van a ir de ahí sin tener una idea muy clara de si lo que hicieron estuvo mal, no estuvo mal. Se van con un mensaje un poco confuso y eventualmente, si es que al directivo se le ocurre algún castigo, habrá que ver que los chicos si recuerdan ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Digamos, y qué tipo de reflexión pueden hacer al respecto. Entonces, es una situación que me causa un Claro, poco. ¿y por qué fue? Y ahí va la pregunta para Belén, porque ¿de qué es lo que no pueden hablar? ¿No pueden hablar de masturbación, de pajas, como dice Joan, o no pueden hablar de drogas? ¿Cuáles son los temas tabúes? No, en el colegio se habla de masturbación gracias a la ESI y se habla de drogas también. Lo que pasa es que la droga se habla en el contexto del delito, entonces ahí hay una represión que es distinta, o sea, no educamos a nuestros estudiantes en la relación de consumo, que sabemos, asumimos tácitamente que van a tener fuera de nuestra institución. Es lo más esperable. Lo que los chicos hicieron ahí con respecto a la masturbación, en realidad para mí es trascender algo del ámbito privado al ámbito público. Esa era la falta, no la masturbación. Bueno, él no lo puede ver, queda tan impactado el profe que no lo puede nombrar, que trascendieron el espacio privado hacia lo público, y eso es lo que no juega ahí. ¿Qué viste en esa escena, Pablo? No, bueno, ¿Cómo lo viste, Eugeni? Para no extenderme tanto, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, y una es lo que se puede decir y lo que no, las condiciones de posibilidad de lo que puede ser legítimamente hablado y lo que no. Supuestamente Joan ahí advierte que no se puede hablar de esto, no podemos hablar de la masturbación, y Eugeni es un poco que reacciona, bueno, parar. Y después otra cosa... No, de eso no se puede hablar, claro. No se puede hablar, por lo menos en mis tiempos no se hablaba, parece que piensa algo así. Y otra cosa que me llama la atención es cuando al final Gerard dice que, bueno, y nos vamos así libres, lo dice así tal cual, nos vamos libres, como extrañándose que no haya una sanción. O sea, sabían que ellos tenían esa libertad de acción, y lo que hicieron, eran conscientes de que estaba mal, por lo menos en un ámbito educativo, y ya Gerard estaba viendo como pronóstico algún tipo de sanción disciplinaria. Y se sorprende de que Eugeni dice, bueno, el tema de la dilación que dice acá el compañero. Se sorprende de que no haya una sanción inmediata, sino que, bueno, se va a esperar, se va a meditar cuál va a ser la sanción. Se les va de las manos, ¿no? Porque después pasa lo que vimos anoche, un brote psicótico que tiene Gerard. Vamos a recordar ese fragmento y después vamos a hablar con vos, Juan Carlos, acerca de cómo debiera haber actuado la escuela, si antes o después. ¿Esta es una de las consecuencias posibles del consumo problemático, Juan Carlos? Sí. ¿Esto sucede? Sucede, no con frecuencia, por suerte, pero sucede. Hay un porcentaje de la población, en el caso de la población adolescente, que puede reaccionar de esa manera a una intoxicación con marihuana. Como puede ocurrir, lo hablamos en algún encuentro previo, que chicos que consumen alcohol puedan caer en un coma alcohólico. No todos caen en eso, pero puede ocurrir. O sea, son fenómenos que están dentro del espectro de posibilidades o de consecuencias asociadas con el consumo de sustancias. En el caso de la marihuana, una complicación extra es que tiene que ver con que hay mucha variabilidad en el tipo de productos que son consumidos por los usuarios y las usuarias en Argentina. Entonces se pueden encontrar con algunos que tengan componentes o principios activos más fuertes, más estimulantes, y otros no. Y luego tenés que considerar también si hay alguna vulnerabilidad previa de esa persona que lo hace justamente más sensible al efecto de la sustancia. Entonces, esa situación no es frecuente, pero puede ocurrir, está dentro del abanico de posibilidades. Y lo que también revela esa situación es que, bueno, no tenemos por qué anticipar todos los escenarios posibles, pero
la mamá reacciona un poco como sobrepasada por la situación y finalmente en algún momento dice, vamos a ir al hospital, ¿sí? Pero no tiene ningún otro elemento más que tratar de abrazar a su hijo. Recupero esto porque... ¿Y cómo podría haber reaccionado? Bueno, es que lo que quería señalar es que, y viene sobrevolando un poco todas las intervenciones, las de Belu y las de Pablo, este es un fenómeno que requiere de que todos los actores del sistema estén informados al respecto, ¿sí? De manera anticipada. Es decir, la ESI, por ejemplo, es un excelente ejemplo de cómo ir trabajando el tema de comportamiento sexual y las conductas de riesgo asociadas con eso. No tenemos algo equivalente sobre el tema de drogas, ¿sí? Porque sigue siendo algo difícil de lo cual hablar. Eventualmente se le puede ocurrir a un profe de biología dedicarle algunas horas, a alguien del área de ciencias sociales dedicarle otras horas, pero para ahí falta una cosa equivalente a la ESI integral, que además implique... Como una ley de prevención en drogadependencia. Sí, no sé si si el término exacto es prevención, pero claramente necesitamos un marco que nos ayude a todos los actores. Y cuando digo todos los actores, no son solamente los profes, porque Belu hacía el señalamiento muy adecuadamente. No es pedirle más cosas que hagan a los profes. La escuela es un ecosistema que incluye en primera línea a los pibes, a las pibas y a los profes, pero también a quienes estamos por fuera del sistema, a los papás, las mamás, los familiares de esos chicos. Entonces, si no trabajamos integralmente, Pablo siempre viene diciendo intersectorialmente, no vamos a poder hacer frente a este fenómeno. Y hay que trabajar antes. Si no, llegamos tarde, llegamos cuando tenés un chico en esta situación. Eso les quiero preguntar a los tres, en realidad. Esto no es si se podría haber evitado. La madre de Gerard, los docentes en este caso, ¿pudieron advertirlo antes? ¿Tenían forma de advertir este comportamiento? Creo que si recuperamos lo que dijo Belu de que hay licencias narrativas, no tenés muchos elementos para pensarlo, ¿no? Parece que cada uno es una pieza suelta del rompecabezas y bueno, cada uno afronta o intenta afrontar lo mejor que puede. Creo que en un sistema ideal deberíamos llegar de manera integral a abordar ese fenómeno para que cuando ocurra, cada uno sepa cuál es, como el rol de incendio, ¿viste? Cuando nos entrenan. Bueno, cuando ocurra algo así, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y qué decisión tiene que tomar. ¿Llega tarde la escuela, Belu? Sí, nosotros como escuela estamos muy superados y claro que llegamos tarde un montón de cosas que no lo queremos así, que trabajamos día a día para revertirlo, pero claro que llegamos tarde un montón de situaciones sociales que terminan desembarcando en la escuela. Y con respecto a los problemas psiquiátricos, por ejemplo, después de la pandemia es una gran pregunta para nosotros los docentes cómo enfrentarlos, porque no solo devienen en algunos casos, como decía Juan Carlos, a veces puede derivar de una adicción peligrosa, sino también la misma pandemia trajo muchas consecuencias psiquiátricas. Tenemos muchos chicos en tratamiento con antidepresivos, con profesoras que le hacen la adaptación para que puedan estar en su casa, parecido a lo del Iván que vimos en capítulos anteriores, en las temporadas anteriores. Y la escuela está con esa problemática y no llegó preparada para afrontar toda esa problemática. Y yo tengo una opinión personal que creo que nuestra sociedad no está preparada para darle contención en general, pero ni en un centro de compra, ni al enfermo psiquiátrico. Totalmente, quedan como excluidos. ¿Qué es lo que sucede al principio del capítulo cuando Merlí decide sacarlos de clase, ¿no? A los dos estudiantes, a Joan y a Gerard. Bueno, lo que vimos ayer es que finalmente después del brote psicótico, Merlí llega a la clínica y está... Bueno, allí pareciera que el rol central más que el de Merlí es el de Marc, ¿no? El de Marc Vilaseca, que es como el que desnuda la realidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en este caso sí, un poco lo manda al frente directamente porque ve que es un problema que se les está yendo de las manos, sobre todo en el ámbito institucional y que ya excede eso que es meramente escolar, llevando a una patología bastante compleja. Y lo que me quedé pensando también respecto de lo que veníamos charlando es que según lo que tengo entendido y según lo que creo que sería mejor en el ámbito institucional, educativo, y también, como decía recién Juan Carlos, en toda la sociedad, son campañas de concientización acerca de las sustancias, de qué contienen las sustancias, diversos tipos de sustancias, desde la marihuana, la cocaína, cuáles son los efectos que generan, qué tipos hay, como también los psicofármacos y todo tipo de sustancias que altere, digamos, el sistema nervioso. Y en este caso, bueno, creo que Marc puede avisorar la gravedad del asunto por este episodio tan complejo y tan fuerte de lo que le pasa a Gerard. Lo manda al frente a Paul, volviendo a ese tema,
y todo para buscar una solución, ¿no? Y bueno, siempre está Merlí ahí como el héroe. En este caso, Merlí se da cuenta que tanta libertad que les presentó a sus estudiantes se les vuelve en contra. Tanto carpe diem, le Tal dice. cual, sí, sí. Pero en realidad también él no es responsable por la libertad y por los actos de los demás. Eso ya también tiene que ver con una cuestión de formación y de conciencia propia, ¿no? Pero bueno, es toda una cuestión ahí, tensiones de la serie. Belén, sé que tiene algo para aportar allí. No, vos sabés que lo escuchaba antes a Pablo hablar sobre la estigmatización, que no hay que estigmatizar al que vende, pero vos sabés que yo tengo un espectáculo que se llama Relatos Rave, que es sobre testimonios de chicos en el ámbito de la electrónica, y también lo que vimos en esos casos, en esos testimonios, es que hay una banalización de la comercialización. En esos ámbitos, que no es la droga, lo principal generalmente son las pastillas, el éxtasis o esto que llaman droga de autor, hay algunos pool de compra. Entonces generalmente empieza a ser uno del equipo, de la barra, del grupo de amigos, el distribuidor. Y ahí hay, en un contexto de delito, de ley, en donde eso no se puede, los amigos banalizan eso como no, es un pool de compra, él lo está, pero termina siendo, la está vendiendo, digo, toma el dinero, la compra y la entrega. Entonces, el contexto, la realidad hoy, la realidad legal es que eso es delito y es bueno que en la administración de la libertad los chicos no sean inocentes de que ese movimiento hoy puede terminar en la cárcel, judicializado. En una prisión. Totalmente, totalmente. Tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este debate. Tras la pausa, por supuesto, vamos a seguir conversando de esto que nos queda muchísimo todavía. No se vayan. Juan Carlos, te lo voy a poner difícil esta noche. Si fueras Merlí, ¿qué hubieras hecho? Qué buena pregunta. Creo que en última instancia hubiera dejado lo legal, pero este último esfuerzo de tratar de hacer una cosa más reflexiva está buena. Ahora, solo eso no alcanza, yo insisto con esto, ¿no? O sea, la situación que en la vereda de enfrente tenés un chico que está agobiado económicamente, no solo, sino su familia, la viene peleando, y más allá de que Merlí le tira en cara que está optando por una salida rápida, fácil y peligrosa, no se fue de todo el sistema. O sea, Paul todavía está tratando de estar en la escuela, está tratando de vincularse con sus amigos. O sea, hay todavía algo ahí en un núcleo saludable sobre el cual hay que trabajar, operar y ofrecer la alternativa. Pero no toda la responsabilidad de Merlí, como no toda la responsabilidad, decía Belu recién, es de un profesor o una profesora, ¿no? Yo insisto con este concepto. Somos muchas piezas en el tablero que tenemos que jugar coordinadamente. Y que para eso es importante darle un marco legal, como decías. Un marco legal o un marco formal que permita que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y trabajar, ¿no? Porque hace mucho tiempo, esto lo hemos dicho también en otro encuentro previo, que por ahí está cortado el diálogo entre familias, padres, madres y docentes, ¿no? Y si no hay diálogo entre esos dos actores, al menos dentro de lo que ocurre dentro del universo escolar, es muy difícil que podamos hacer algo positivo o 100% exitoso con los chicos y las chicas, ¿no? Pablo, te pongo en la piel de Merlí. ¿Cómo hubieras actuado? Qué complicado también. Bueno, yo pensaba recién en lo que decía Belén respecto a la banalización y la estigmatización. Creo que no hay que caer en ninguno de los dos extremos y hay que abordar el problema. Primero, identificar cuál es el problema, identificar cuáles son en este caso los actores, en este caso serían Joan y Gerard que consumen y Paul que vende, cuáles son las razones y bueno, abordarlo de una manera interdisciplinaria también, con todo un equipo de especialistas del colegio. Yo creo que también algo que quería destacar respecto de lo que decía Belén es que muchas veces se cae en una atribución de heroísmo al tranza, al que vende distintos tipos de sustancias. Y yo lo he vivido en carne propia en los colegios en los que estoy. Muchos dicen, pero el tranza es mi amigo, es re piola, le va re bien, encima está lleno de guita. Y vos decís, bueno, pero primero que está cometiendo actos delictivos, ilegales, segundo que se está haciendo mucha plata a costa de arruinar vidas quizás, tercero que no se sabe qué está vendiendo, cuál es el producto. Entonces, bueno, tenemos que tratar de evitar esos extremos, banalización, atribución de heroísmo al tranza, y también la estigmatización para abordar de una manera seria, racional, razonable y, como dijimos recién, creo que todos estamos de acuerdo en esto, de manera integral y profunda este tipo de problemáticas. Belén, ¿te tocó estar alguna vez en el lugar de Merlí?
Con drogas no, con alcohol sí, es lo que te digo de estos días, del último día, primer día, ya no puedo creer que exista eso, pero sí nos tocó con chicas alcoholizadas, es tristísimo. Y bueno, lo que hicimos fue que permanezcan en la escuela, charlar con ellas, hablar sobre ese consumo, que puedan registrar cómo están, cómo se estaban comunicando con nosotras, si ellas querían eso de ellas, además, ni hablar en este contexto, que puedan registrar el contexto en el que estaban. Y después se habló, por supuesto, con la familia, se los llamó, pero con la presencia de un gabinete, ¿no? Eso es fundamental, que todas las escuelas vayan apelando a tener un equipo de profesionales que puedan respaldar el trabajo docente. Bien, antes de pasar al siguiente tape me gustaría, para no perder el tema, rescatar esta idea que quedó al comienzo del programa, que uno puede consumir cualquier cosa. ¿Y cuál es el peligro de la falta de información, Juan Carlos? ¿Qué se puede consumir? Bueno, no es que queremos hacer un decálogo de las cosas que se puede consumir, digo, pero ¿cuáles son las consecuencias de consumir cualquier cosa, justamente? Bueno, consecuencias, en el abanico de consecuencias puede ocurrir lo que le ocurrió acá al protagonista del capítulo de hoy, pero... Digo, el riesgo de meterse... Hay de todo. Y aprovecho tu pregunta para hacer una aclaración en función del comentario de Belén. Drogas abarca desde marihuana, con todas sus variedades, al alcohol, ¿sí? Una cerveza. El fenómeno que describe Belén está dentro del fenómeno de consumo de drogas. El alcohol también es una droga como la marihuana y todo, ¿sí? Lo único que tiene mucha mayor aceptación social y todo un respaldo de una industria legal en Argentina. ¿Y la adolescencia siempre es el momento en el que uno empieza? Sí, en general sí, pero debo advertirte que, y en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba y el instituto donde estoy yo, que es el Instituto de Investigaciones Psicológicas, hay investigaciones que vienen demostrando que en los últimos años ha ido disminuyendo la edad de inicio. Y la edad de inicio es un predictor muy significativo de la evolución de problemas después, ¿sí? Lo que quiero decir, para que se entienda en cordobés básico: en las últimas investigaciones que viene desarrollando, por ejemplo, el equipo de Angelina Pilati y de otros colegas, lo que se observa es que en Córdoba cada vez son más chicos los niños y ¿A las qué edad? niñas. 11, 12 años. 11. Sí, ya hay chicos que cuando son interrogados al respecto relatan que han consumido algo, ¿sí? O que han sostenido el consumo, sobre todo de alcohol. Ese dato es un dato que es coincidente con datos globales. La edad de inicio, como digo, es una cosa que se pregunta con mucha insistencia porque está demostrado que es un predictor de riesgo posterior, ¿sí? Y no estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Córdoba. Estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Argentina. Bien. Última pausa aquí en este debate de Merlí. Se puso seria la cosa. Tras la pausa, por supuesto, las reflexiones finales. Bueno, nos quedan afuera un montón de temas. Me hubiera gustado repasar la reflexión final de Merlí, que cuando le dice a Eugenie tanto carpe diem, y al final se te van de las manos las cosas, como poniendo todas las tintas sobre el rol docente, que es lo que estuvimos hablando un poco. Me gustaría una reflexión final de cada uno de ustedes respecto de lo más importante que les ha dejado este capítulo. Empezamos, Pablo, con vos. ¿Qué te parece? Bueno, hay muchas cosas para decir, pero básicamente Kierkegaard, en este caso el filósofo convocado, distingue entre distintos grados de conciencia, y lo que dice es que, bueno, una cosa es la desesperación que surge de la ignorancia, otra de una conciencia de sí, y otra de una conciencia profunda. La cuestión, yo creo que en este caso, que tiene que ver con consumo de sustancias, habría que ver la manera en que se puede concientizar tanto a los estudiantes como a los docentes, como a toda la sociedad acerca de los posibles efectos y también lo que contienen las sustancias. También informar, digamos, creo que nunca está de más la información, la conciencia, también campañas, como dijimos anteriormente, integrales, intersectoriales, para poder saber, para poder conocer el mundo que habitamos, la manera en que actuamos, y para que esa libertad, digamos, pueda ser administrada responsablemente. Y que no nos convierta en esclavos. Tal cual. Sería No algo ser así. esclavos de la libertad, sino hacer un uso responsable de la libertad. Muchísimas gracias, Pablo Sachis, por haberte sumado a nuestro debate. Belén Pistone, me gustaría tu reflexión final. A mí hay algo que me preocupa más allá de los adolescentes, y es que en una sociedad de consumo nosotros tenemos muy poca cultura de hablar de todos los consumos, no solo de las drogas, que qué bueno que me hizo ver eso Juan Carlos, porque digo, mira cómo el mercado hace que en el relato yo te retiré el alcohol del bloque drogas, y eso es algo que hace el mercado.
nos vuelve vulnerables en las defensas para la adquisición directa de cosas, ropa, redes sociales, comida, drogas. Digo, hay una sociedad de consumo en problemas, entonces no es solamente la relación con las drogas. Digo, nosotros como sociedad deberíamos indagar toda nuestra relación con el consumo. ¿Qué necesitamos verdaderamente? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Belén Pistone. Como siempre es un placer escucharte y tenerte aquí en este debate. Palabras finales para Juan Carlos Godoy. Diálogo. Me parece que una cosa que podemos aprender del capítulo es la importancia del diálogo dentro de la escuela, dentro de las familias y entre esos dos grandes sistemas, entre escuelas y familias. Y volver a esto que decías al comienzo, ¿no? A reconstruir este engranaje de familia, del vínculo. Belén hizo un comentario muy interesante sobre que todavía no hemos dimensionado el impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? O sea, estos vínculos ya venían más o menos complicados y la pandemia ha hecho magnificado esas complicaciones, entonces hay que trabajar muchísimo entre todos los actores para que podamos salir adelante como sociedad. Juan Carlos Godoy, muchísimas gracias por haberte sumado también. Nos fuimos. Gracias por habernos acompañado. Chau.